Estamos arrancando entonces la reunión de la clase de hoy, la teórica de la clase de hoy, eh, que está en algún sentido diagramada para el inicio de esta etapa que ustedes están atravesando dentro de lo que es la cursada de Planeamiento 2, que tiene que ver básicamente con la instancia de formulación del plan urbano territorial, producto del proceso que vienen desarrollando desde el inicio del año en el área de trabajo, en el corredor de la Avenida 44. Bueno, ustedes han desarrollado ya la instancia diagnóstica, hemos obtenido una evaluación, ustedes también, y todos, en algún sentido, hemos recibido los resultados de esto. De hecho, hay algunos trabajos que están incorporados en esta clase a título ilustrativo. Pero bueno, ahora viene una instancia interesante, más creativa, si ustedes quieren, que tiene que ver con la formulación del plan, una instancia propositiva, donde ahora lo que ustedes identificaron como problemas, a partir del diagnóstico, bueno, habrá que pensar en las soluciones, tratar de transformar aquellas debilidades encontradas en temas positivos y sostener aquellos temas positivos que ya estaban y en todo caso profundizarlos. De eso se trata en algún sentido muy linealmente el proceso de planificación, que básicamente es lo que les vamos a contar en el día de hoy, en esta clase. Alguna introducción ya hizo Betty Sánchez, la JTP, la clase pasada, y ahora vamos a profundizar la instancia de formulación del plan, qué significa un plan estratégico en términos de estructura, en términos de contenidos, en términos de componentes, de acciones concretas. Bueno, acá estamos repasando el cuadro que ya vimos en la clase pasada, que es el proceso de planificación. Ustedes ya han construido el diagnóstico, están terminando y formulando al final del TP1 los escenarios. Me decían algunos docentes que a algunos grupos les falta dar una vuelta de rosca al tema de escenarios, pero bueno, ahí estamos. Y los escenarios, en algún sentido, es como el punto de arranque, cuando uno formula el escenario meta o el escenario objetivo, en algún sentido está pensando a futuro y ya está avanzando en la instancia propositiva, donde tenemos que terminar de definir los objetivos, el objetivo general del plan, o sea, los grandes lineamientos que van a implicar ese proceso de formulación, y avanzarán en las líneas estratégicas, los programas y los proyectos del área de trabajo. Esto es lo que vamos a tratar de ejemplificar o profundizar en el día de hoy, y bueno, vamos a tratar de clarificar esta instancia. Obviamente después habrá una instancia de interacción con los docentes para poder profundizar esta cuestión. Estamos en este pasaje del diagnóstico de los escenarios, ya lo hemos hecho, y estamos en este momento tratando de avanzar de los escenarios ya formularios a las estrategias. La pregunta de dónde estamos, que es el diagnóstico, ya la tenemos contestada. ¿Dónde queremos estar? Es la instancia en que estamos, es ir de alguna manera definiendo el escenario futuro, el escenario meta, y planteando el objetivo del plan y el modelo deseado, hacia dónde quiero ir. Y luego que nos pongamos de acuerdo en el dónde queremos estar, que sería la pregunta, las próximas clases avanzaremos en la otra instancia importante, que es cómo hacemos para llegar a ese punto, para cumplimentar ese objetivo. Y eso son las estrategias. O sea, al definir las estrategias del plan, que después se van a nutrir de distintos programas y proyectos, que son los que ustedes formularán para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, repasando, nosotros construimos el escenario actual a partir del diagnóstico, que es lo que ya hemos desarrollado, la situación de donde estamos.
Hemos también definido un escenario tendencial, que es dónde estaría el área de trabajo, cuál sería la tendencia de crecimiento del área de trabajo si no hay intervención. Y hemos también, o estamos, algunos grupos ya lo hicieron, otros están haciéndolo, definiendo el escenario meta o escenario objetivo, que es la situación deseable y la situación posible. ¿Hacia dónde queremos ir? Sería la pregunta importante que habría que formularnos. Entre lo deseable y lo posible hay una diferencia. A veces lo deseable no es posible. Obviamente hay ciertas circunstancias del contexto que te condicionan, pero tenemos que tratar de plantear acciones que permitan poder ser desarrolladas, que sean creíbles, implementables, ejecutables. Bueno, en este momento estamos parados ahí. Y vamos a hacer una breve recorrida por trabajo de ustedes mismos. Porque esta instancia macro, de la escala macro, no es que ahora me olvidé, ya la hice, no, esta escala siempre está presente tanto en la instancia diagnóstica como en la instancia propositiva. Esto lo hemos charlado, pero hay que repasarlo, porque hay muchos aspectos del contexto fuera del área que condicionan fuertemente al desarrollo del área. Esto es una cosa que parece obvia, pero no por ello no hay que permanentemente recordarlo. Bueno, acá hay algunas conclusiones del trabajo regional que hicieron algunos de ustedes, pasando por la escala MESO, y que involucra a la región de Gran La Plata, donde el eje de la 44 tiene una presencia muy fuerte, y de alguna manera cómo condicionan las distintas vías de comunicación, los proyectos, las áreas productivas, los usos urbanos, periurbanos, rurales, las zonas de consolidación, en Los Hornos, en Gambier, San Carlos, etcétera, las áreas más periurbanas, otras áreas que tienen cierta identidad, que vienen creciendo fuerte, como Olmos, Echeverri, incipientemente, y todo el área productiva, ¿no? Bueno, y en la escala propia del área de trabajo, también, obviamente no me voy a detener a, a hacer una descripción, una crítica o una evaluación de cada trabajo. De hecho, ustedes ya la han hecho, pero probablemente no hayan visto todos los trabajos, con lo cual siempre está bueno revisar lo que algún otro compañero propone, o equipo propone, no para copiarse, pero sí para reflexionar. Y bueno, como ustedes saben, esta teórica queda grabada y además está el PDF, con lo cual ustedes van a poder, si no tienen la oportunidad de ver estos trabajos, que no quiere decir que sean los mejores, simplemente es una selección un tanto arbitraria, si ustedes quieren, de cómo cada uno de ustedes ha visto o ha encarado la síntesis diagnóstica del área de trabajo, ¿verdad? Eh, bueno, acá hay otros trabajos, también en escala meso, eh, puntualizando el tema del acceso a la tierra de la vivienda, y en escala micro, la identificación de las subcentralidades, que es un tema importante, que también es digno de mencionar, y en un área como la nuestra es muy importante el fortalecimiento justamente de esas incipientes o no tanto centralidades que estamos viendo en el territorio, más todo lo que son los usos, más, bueno, insisto, no me voy a detener en el análisis de los planos, ustedes ya lo tienen bastante absorbido a partir de todas las correcciones. Otros trabajos también de lo que es la instancia diagnóstica síntesis, la influencia o no de los corredores, hasta dónde llegan, las áreas productivas, bueno, las áreas residenciales, la conflictividad que implica la congestión en las distintas arterias, sobre todo en la 44, los roles de la red secundaria,
las densidades, los usos, los problemas ambientales, los arroyos, bueno, todo esto que hemos estado viendo, la conflictividad ambiental me refiero, el estado del espacio público, otros trabajos vinculados a lo mismo, con sus distintas gráficas, las áreas de conflicto, las centralidades. Bueno, me parece que esto es importante. Bueno, acá aparecen ya los conflictos y las potencialidades. Insisto que me parece importante que repasemos estas conclusiones de ustedes mismos, porque son, vuelvo a decir, el punto de partida para la instancia propositiva. Acá ya en la instancia de escenarios, donde estamos, hoy no deja de ser obviamente el tema del diagnóstico que está desarrollando, hacia dónde vamos, que sería el escenario tendencial, ¿eh? O sea, cuáles serían los problemas que el sector tendría si sigue la tendencia. Y después, bueno, algunos proyectos, algunos equipos han podido formular los 3 escenarios del escenario meta, con algunas ideas fuerza que empiezan a aparecer, de lo que quiero, jerarquización y organización de los flujos de transporte, dependiendo del uso, mantenimiento constante del corredor, desarrollo de proyectos de vivienda social. Bueno, no me voy a detener. Aparecen ya algunas cuestiones propositivas, acompañadas de un plano de una instancia deseable del territorio, ¿no? Claramente se ve acá una idea de un territorio bastante más homogéneo, menos desigual, menos fragmentado, pero bueno, es una idea que es lo que ahora nos interesa que desarrollen, ¿no? Bueno, esto es lo mismo de otro equipo. Fíjense ustedes que un plano bastante distinto del anterior. Este anterior hacía mucho eje en la estructuración vial, por lo visto, y este hace eje en las cuestiones más ambientales, parecen ser. No estoy haciendo una crítica, simplemente marcando diferencias bastante notables. Habría que leer, ¿no?, lo que dice acá, pero diferencias de encuadres, ¿no?, bastante notables entre un grupo y otro, lo cual no está mal, porque, como hemos dicho en más de una oportunidad, los diagnósticos están influenciados por el posicionamiento teórico e ideológico de quien lo desarrolla. Entonces hay algunos estudiantes que les va a interesar más ver la parte ambiental, o la parte social, o la parte económica, o la parte de infraestructura, eh, o todo junto, o poniendo acentos en algún tema respecto de otro. Y eso está bien, y eso hace a la diversidad, pero que es muy importante que todos ustedes puedan ver en los enfoques que sus propios compañeros han hecho. Y lamentablemente la virtualidad, a diferencia del trabajo en taller, a veces no nos permite de la mejor manera la interacción, o sea, la discusión, el debate de por qué hay un grupo que enfoca un tema diagnóstico de una manera, o hasta un tema propositivo de una manera y otro de otra, poder debatirlo y poder enriquecernos de ese debate. Estamos haciendo lo posible en la virtualidad, con el Zoom, con mostrar estas entregas, con la posibilidad de que ustedes puedan ver las entregas de los compañeros. Bueno, de esa manera tratamos de suplir esa cuestión y tratar de que ustedes tengan los elementos necesarios para poder iniciar esta instancia de trabajo práctico. Y en términos metodológicos, es lo que nosotros llamamos fase 3, que es la formulación del plan urbano territorial. Dado que, esto lo habíamos visto en una clase anterior, el proceso de planificación reconoce, según nuestro criterio, que no es el único, pero es una manera de decirlo, 4 fases, ¿no? La fase de instalación del plan, la fase de construcción del diagnóstico, la fase de formulación, que es la que estamos iniciando, y la cuarta fase de implementación, monitoreo, etc. Vamos a poner foco entonces en la fase 3 y la fase 4. La 1 y la 2 ya la vimos en algún sentido en clases anteriores. Y de esa manera ver desde lo teórico, metodológico, desde lo conceptual y de algunos ejemplos, qué queremos decir cuando hablamos de formulación de un plan. Bueno, en primera instancia hay que formular un objetivo. Ya tenemos los escenarios, ¿verdad? Tenemos una idea de hacia dónde queremos ir.
pero eso se traduce en un objetivo general, una visión. Y un modelo de desarrollo, hablamos nosotros, que tiene que ver con la configuración de ese objetivo en una cuestión más, menos abstracta, más precisa. En algún sentido, el objetivo responde a la pregunta ¿qué quiero? Y el modelo de desarrollo responde a la pregunta ¿cómo lo hago? ¿Eh? En definitiva, el objetivo general tiene que ver con la definición del rumbo. Surge del escenario meta. Acá dice, es la imagen de futuro que surge de la selección del escenario meta. Y tiene que incluir y manifestar los acuerdos intersectoriales para avanzar en una determinada dirección, es decir, la definición de un rumbo. Describe el estado deseado por la ciudad o la región en el futuro y sirve de marco de referencia técnico-político de las decisiones de transformación de los próximos tiempos. Esto es importante porque el objetivo tiene que ser un objetivo consensuado. Ustedes recuerdan en clases anteriores que hemos hablado de la participación, hablábamos de un proceso de planificación estratégica participativa, es decir, la importancia de los actores sociales en este proceso, y en un proceso de este tipo requiere de acuerdos de base, de grandes acuerdos y amplios acuerdos que permitan que la mayor cantidad de gente, de actores, se vea, esté contemplada, esté reconocida, se sienta parte de ese objetivo. Y luego, ese objetivo se tiene que introducir un modelo que es el contenedor de todas las estrategias del plan, que responde a la pregunta ¿cómo? ¿No? El modelo es ¿cómo lo hago? ¿A través de qué trayectorias? ¿Y a través de qué decisiones generales voy a trabajar para alcanzar el objetivo general? Estos son los temas que estamos trabajando ahora, que calculo yo recién hablaba con algún docente, y es lo que estamos en este momento discutiendo. Y lo que me interesa que discuta con los docentes estos posicionamientos. Que tampoco tiene que ser tan generales que valga para cualquier cosa, pero sí que tiene que tener las 3 o 4 cuestiones básicas que nos interesan de un territorio determinado. Ahora vamos a repasar eso. ¿Por qué? Porque, como también recordamos, es importante revisar los objetivos de desarrollo sostenible como tema teórico, conceptual, donde seguramente ningún plan de formulación no debería desconocer, ¿no? Y ahí hablamos, el objetivo 11, hablamos de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Esas 4 o 5 conceptos deberían estar presentes en cualquier plan que desarrollemos. O sea, inclusivo, tratar de que la mayor cantidad de gente se forme parte y no haya fragmentación. Seguros, resilientes, sostenibles, bueno, 3 o 4 conceptos que ya hemos repasado, que cualquier plan debería tener. Pero si vamos a profundizar un poco más, y recordando, si bien en nuestro eje de trabajo hemos priorizado en la temática vivienda, el acceso a la tierra y la vivienda como eje del año, no por eso tenemos que dejar de pensar todos los factores que de alguna manera interactúan en un plan que se tiene que caracterizar por ser un plan marco, un plan, nosotros hablamos de paraguas, o sea, de un plan que contenga todas en algún sentido, las generalidades que permitan que haya un desarrollo ambiental, social, obviamente también económico, físico-espacial, no solamente físico-espacial, o sea, estamos hablando de un plan integral que involucra las cuestiones políticas, sociales, económicas, ambientales. Pero bueno, yendo a estas cuestiones, tenemos que tratar de cuidar que haya un acceso, que haya acceso a vivienda y servicios básicos adecuados. Estos son metas muy globales, pero repasemos estas metas porque también van a formar parte del objetivo general o por ahí de los objetivos particulares o por ahí de las líneas estratégicas.
con acceso a un sistema de transporte seguro y mejorar la seguridad vial, urbanizaciones inclusivas y sostenibles, ¿eh? Protección del patrimonio natural y cultural, reducción de muertes y pérdidas económicas por desastres, acuérdese del 2001, no, perdón, sí, del 2001, digo bien, una crisis económica del país, del 2013, la inundación de La Plata, de ahora, de la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acomodamos a estos cambios que son impredecibles en muchos de los casos, ¿no? O con mucha incertidumbre? El tema de reducir el impacto ambiental negativo, en términos bueno, de todo lo que hace la problemática ambiental, congestión, contaminación, etc. Cuidar el acceso a zonas verdes, multiplicar los espacios públicos, seguros, inclusivos y accesibles. Ese es otro tema que en el área en particular de trabajo hemos visto que adolece bastante de espacios públicos de buena calidad para el conjunto, para homogeneizar, para que todo el mundo pueda acceder a estos espacios, ¿verdad? Amén de, obviamente, que estamos en áreas también periurbanas y rurales, donde el tema del espacio verde sobra, pero en lo que son las localidades, algunas muy densas, como San Carlos, o el área de los Hornos, inclusive de Olmos, bueno, hay lugares donde el espacio público falta. Entonces habrá que pensar esa cuestión. El famoso tema, que también lo hemos charlado bastante, recuerdo la clase, la teórica de Julieta Frediani, donde hacía mucho hincapié de cómo se trabaja en las interfaces entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Porque las zonas periurbanas y rurales también hay que planificarlas, ¿eh? Y ustedes en el territorio de análisis tienen mucho de eso. Mucha zona urbanizada, mucho periurbano y también área rural. Entonces, ¿cómo nos posicionamos frente a ese tema? ¿Cómo manejamos este vínculo? ¿Cómo trabajamos la articulación de los usos entre el uso residencial, el uso productivo, la franja hortícola tan fuerte de invernaderos que tenemos? ¿Cómo convive? ¿Eh? ¿Qué hacemos para que esto conviva? Porque son fortalezas del área de trabajo. El trabajo de producción agrícola intensiva es una marca del área. Ahora, ¿cómo hacemos para que convivan? ¿Y cuáles son los límites? Bueno, de eso se trata de lo que estamos iniciando ahora, ¿no? Bueno, todo el tema de política de mitigación al cambio climático, a los desastres, a los riesgos, y el tema de la sostenibilidad en la construcción, que tenga que ver con todo lo que crezca, todo lo que hagamos en arquitectura y en urbanismo, tengan criterios de sostenibilidad. Bien, esos son metas muy globales para recordar, no quiere decir, y esto aplica a cualquier territorio, no quiere decir que todo eso haya que ponerlo acá, pero no perdamos de vista que muchas de esas cosas, algunas, el acceso a la vivienda, el tema periurbano, rural, los usos, ciertas cuestiones ambientales, son muy fuertes, el tema de la movilidad, son muy fuertes, o del espacio público, y es necesario que pensemos en las cosas, en distintos programas y proyectos, ¿no? Habrá, por eso después armaremos las estrategias, los ejes estratégicos, que permitan ordenar esos proyectos, esos programas, y prioritarlos. Bueno, entonces a partir de esa lógica y los problemas encontrados y los ejes temáticos duros, habrá que definir las líneas estratégicas. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? ¿Por 3, 4, 10? Ahora vamos a ver de qué se trata. Son los caminos a transitar para alcanzar esos objetivos. Es decir, hemos definido objetivos particulares que tienen que ver con lo que recién leíamos, y a partir de eso definiremos N cantidad de líneas estratégicas. Las líneas estratégicas determinarán las acciones concretas traducidas en programas y proyectos. Una línea estratégica se compone de programas, proyectos y acciones. No se preocupen, lo vamos a ver en detalle. Por ahí ahora estamos muchos conceptos todos juntos al mismo tiempo, pero vamos a ir profundizando cada cual. Por ejemplo, y esto tampoco es para que es simplemente informativo, La Plata tiene un plan estratégico 2030 que definió 4 líneas estratégicas.
que habla de un modelo de ciudad compacta y multicéntrica, otra que habla del acceso universal al hábitat, otra que habla de ciudad sostenible y resiliente, y otra que habla de desarrollo económico y productivo regional. No sé bien qué quiere decir eso, no importa. Es para que vean, bueno, en este caso hay 4 líneas estratégicas que tienen un objetivo cada cual, cada una. No la voy a leer, están en la filmina, en el PDF o en el teórico. Pero bueno, cuando quiero hablar de modelo de ciudad compacta y multicéntrica, hablo de esta, como ejemplo, una ciudad compacta busca el desarrollo y el crecimiento aumentando la calidad y habitabilidad del espacio urbano y rural. Buscamos promover la actividad económica, el desarrollo de la vida en comunidad, lugares de recreación y esparcimiento, recorridos cortos para el desarrollo de las labores cotidianas y un modelo de ciudad más sostenible, ambientalmente más equilibrada, dicen. Bueno, habrá que ver ustedes qué proponen para cada línea estratégica. Bueno, otra con acceso universal al hábitat, otra vinculada al tema de sostenibilidad y resiliencia, y la otra vinculada al tema productivo. Se propone el sustento y la expansión económica de la ciudad de modo tal de que garantice el bienestar y satisfaga la necesidad social. Buscamos producir bienes y servicios modificando la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales, bueno, muy general. No es mi opinión. Pero quiero decir, en el caso de ustedes, el tema productivo es muy fuerte. Entonces habrá que ver de qué manera se articula con los otros ejes. Bueno, y a partir de haber identificado N cantidad de ejes, propondremos N cantidad de programas y proyectos por cada eje. Normalmente el programa se constituye por proyectos. Un programa normalmente tiene N cantidad de proyectos. Son los instrumentos para llevar adelante las estrategias, que produzcan efectos o impactos polivalentes y que por su carácter y dimensión o localización contribuirán al desarrollo de la ciudad y de la región, al modelo de desarrollo definido. El programa tiene que corresponder a una línea de estrategia, tiene que tener una propia descripción, una justificación, ¿por qué? ¿Para qué? Para cumplimentar qué objetivo, con qué actores los voy a trabajar y qué proyectos o acciones específicas lo componen. Ahora vamos a ver algún ejemplo de que cuando hablamos del programa de qué estamos hablando. Digo, vamos a ejemplificar, una línea estratégica vinculado a, supónganse, la sostenibilidad ambiental, podría tener un programa, entre otros, que hable de un programa de sistematización de los espacios verdes y públicos dentro de esa eje ambiental, y un proyecto dentro de ese programa de fortalecimiento de espacios verdes podría ser la Plaza San Carlos, el proyecto de la Plaza San Carlos, o el proyecto de la Rambla no sé cuál. Es un proyecto. La plaza es un proyecto, una plaza es un proyecto, que forma parte de un programa de fortalecimiento de espacios verdes, que forma parte de una línea estratégica que es sostenibilidad ambiental. Inventé, pero esa es la lógica. Y por eso, entonces tenemos el programa por acá y el proyecto por acá. Que también el proyecto en sí no es un proyecto de arquitectura, no se confundan. Puede ser un proyecto de arquitectura. Por ejemplo, la plaza, proyecto de espacios verdes. Pero un proyecto puede ser de capacitación educativa o de fortalecimiento de la red sanitaria. Es un proyecto. O un proyecto de infraestructura, la ampliación de una red de servicios públicos, o la ampliación de movilidad, la ampliación del servicio urbano, o la puesta en marcha del tren, de un tren, o la creación de un polo científico-tecnológico. Son proyectos que forman parte de una estrategia, de un programa y una estrategia. Cada proyecto también tendrá que estar localizado, justificado, tendrá objetivos particulares, tendrá acciones específicas, un tiempo de realización, un plazo de ejecución. Un proyecto, a diferencia de un programa o de una línea que puede tener un horizonte de tiempo distinto,
Un proyecto por ahí se formula y se termina en 4 meses. Y después se mide, se evalúa si ese proyecto está en línea con los objetivos planteados y responde a esos objetivos. Bueno, en un proyecto tiene que haber también un tiempo de ejecución, definidos los beneficiarios, o sea, a quién va dirigido, quién es el beneficiario de ese proyecto, actores involucrados, quiénes participan, obviamente los insumos y los costos, ¿cuánto sale? ¿Lo puedo pagar? Por ahí es un proyecto de inversión de infraestructura que vale millones, o por ahí es un programa, un proyecto vinculado a un tema de capacitación que vale poca plata, por ahí es pagarlo al docente, un proyecto de capacitación para salida del mercado laboral. Por ejemplo, digo, producción hortícola. Hago una capacitación para montar invernáculos. De hecho, en la zona, el otro día estaba en Ruta 36, vi una maderera, tenía que comprar cosas de madera para una construcción de una casa, y veo una maderera muy grande. Entonces entro para ver si tenían materiales y precios. Y me dicen, no, todo es toda una planta enorme. Toda esta madera, todo esto es para invernáculos. O sea, los tipos se especializaron, es un comercio, digamos, de madera para invernáculos, no para hacer cofrados. Bueno, está fenómeno. O sea, a partir de la particularidad de la actividad que se desarrolla en el sector, bueno, aparece esta cosa. Y ni que hablar de venta de semilla, por ejemplo. Sobre las 44 habrán visto una cantidad de comercio que venden semilla para la producción. Bueno, se focalizan en ciertas actividades, y lo cual está muy bien. Y bueno, seguramente aparecerán proyectos de ese tipo. Bien, esto es lo que nosotros hablamos y y denominamos árbol estratégico, que es un poco la síntesis de todo lo que dije, pero ahora en un cuadrito. Entonces tenemos el objetivo general, que, insisto, viene de lo que ustedes formularon en los escenarios cuando hablamos del escenario meta. El modelo, que tiene que ver con cómo llevar adelante este objetivo en términos muy globales, y a partir se abren N cantidad de líneas. Acá dice hay 4, pero podría ser más o menos, no importa. Cada cual con su objetivo, y cada cual con N cantidad de programas, en este caso 3. Compuesto por 2 proyectos, un proyecto, acción, etc. Acá hay un solo programa, acá hay varios, no importa. Esta es la estructura del plan. Y esto es lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Si ustedes pueden formular este cuadro, no rellenarlo con mucha posición por parte de ustedes, con fundamento, bueno, ese es el trabajo práctico. Después va a tener que espacializarlo, porque esto además es un tema muy abstracto, ¿verdad? Poco, para nosotros los arquitectos que nos comunicamos mucho con la imagen, este cuadro es muy abstracto, exige un cierto esfuerzo intelectual para entenderlo, más o menos, bastante claro. Pero bueno, pero después lo que implica es cómo espacializo esta propuesta en el plano. Y eso le vamos a pedir también. Le vamos a pedir que hagan este cuadro, pero también le vamos a pedir que lo puedan espacializar. Como hicieron también en la instancia diagnóstica. En la instancia diagnóstica ustedes formularon el marco problemático, la matriz FODA, y la pudieron especializar. Esta es una cosa parecida. Y después, si llegamos, ojalá que puedan especializar algún proyecto, porque acá habrá 20, 30, 40 proyectos distintos, todo lo que están acá. Le vamos a pedir que alguno lo pueda profundizar, seguramente vinculado al tema de vivienda. Bueno, por ejemplo, hay distintas estructuras. Este era el modelo de desarrollo, el árbol estratégico de desarrollo, de un plan que hicimos hace un tiempo, que tenía 7 líneas estratégicas. Uno de gestión ambiental, otro de promoción y producción de bienes y servicios, otro del turismo, que es muy particular para ese sector, otro de sustentabilidad de la estructura urbana, otro vinculado a la problemática social, uno de capacitación y empleo, y otro vinculado al tema regional. Bueno, no importa.
En el caso de La Plata, también hay distintos programas que surgen de cada una de estas 4 líneas estratégicas, ¿no? O sea, del 3, acá tenés los programas, del 4 son estos. Bueno, el 1, modelo ciudad compacta y multifacética, aparece un programa de fortalecimiento de sus centros, otro de patrimonio, otro de completamiento de vacíos urbanos, otro de jerarquización vial, otro de transporte multimodal y otro de macromanzana. Bueno, acá empieza a aparecer cosas bastante más afines a nuestra materia, ¿verdad? En el acceso universal al hábitat hay uno de integración de asentamientos informales, otro vinculado a planes de vivienda, otro de infraestructura de servicios básicos, otro de salud, otro de educación y otro de gestión del suelo urbano. Bueno, no sigo leyendo, pero ahí empiezan a entender de que esto empieza a ser más concreto, ¿verdad? Bueno, y acá aparecen de otros años árboles estratégicos formulados por estudiantes, por ustedes mismos. Donde acá hay 4 líneas estratégicas, uno vinculado a la recreación del paisaje, otro a la producción científico-tecnológica, otro vinculado al tema vivienda y otro vinculado al tema movilidad. Y aparecen N cantidad de proyectos y programas y proyectos. Acá otro de otro año, que había 3 ejes, el ambiental, el eje movilidad y el socioeconómico, también con sus objetivos generales, sus modelos, sus programas, etc. O otro laburo que hicimos hace unos años en Región Capital, que era el plan estratégico de la Región Capital, con un objetivo general, no, insisto, no lo voy a leer, pero aparece un objetivo general, en este caso 6 líneas estratégicas, uno de tema de integración regional, otro de equidad e inclusión social, otro de promoción de la educación y la cultura, otro de desarrollo económico regional e innovación, otro de desarrollo urbano territorial integrado con inclusión social, y otro de desarrollo regional ambientalmente sustentable, ¿verdad? Y dentro de ese eje aparecen programas, por ejemplo, en la línea 6, ambientalmente sustentable, aparecen distintos proyectos, programas, gestión de residuos sólidos, manejo del agua, integración de ecosistemas regionales, mejoramiento de la protección de áreas ambientalmente vulnerables, manejo integral de áreas con valor cultural, pero por ejemplo en el eje 6, en el programa 33, que es la integración de ecosistemas de la región, aparece en ese programa 33, aparece el proyecto, por ejemplo, el manejo del frente costero, que es el proyecto 119 del programa 33 de la línea 6. O sea, hay un encadenamiento lógico. Este es un plan mucho más complejo, porque es a nivel de la microrregión de Gran La Plata, ¿verdad? Pero no importa. Lo que quiero transmitirle a ustedes es el concepto. Y este proyecto específico tenía una fundamentación, tenía actores involucrados, tenía fuente de financiamiento, tenía objetivos. O sea, cada proyecto está bueno que no lo identifiquemos o lo enunciemos simplemente, sino que pensemos un poco hacia el interior de ese proyecto. Bien, dicho esto, una vez que formulamos el plan, es importante priorizar acciones, porque un plan, vuelvo a decir, puede tener 40 proyectos, pero no puedo hacer los 40 proyectos al mismo tiempo. Imposible, porque eso va a requerir de recursos y de organización que no va a permitir hacer todo al mismo tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es priorizar aquellos proyectos que tengan un impacto rápido y rápidamente puedan mejorar la situación. Entonces aparece el tema de la agenda, el diseño de la agenda inicial de temas urgentes, que básicamente, insisto, es priorizar aquellos proyectos que no pueden esperar. Y después otro tema importante, hablamos de la firma de un contrato social, de un pacto, de decir, bueno, hemos formulado un plan, queremos
tratar de que esto sea porque un plan no es que terminó acá y listo, ¿no? Cuando se formula el plan, empieza, porque lo importante de esto es la implementación, no la formulación. La formulación es fundamental. Ahora, si después me queda guardado en una biblioteca, no sirve para nada. Con lo cual, es importante el compromiso social de que todos los actores que hayan participado del proceso acuerden el plan para implementarlo en un proceso en el tiempo que a veces puede durar 20 años. Se va reciclando, no es que es el mismo, no, seguramente se va a ir reciclando y a la medida que se vayan cumplimentando algunos programas y algunos proyectos, se irán reformulando y haciendo proyectos nuevos. Pero es importante, esto lo hemos charlado en las anteriores charlas, que pueda sobrevivir a una gestión política. Uno de los puntos flacos de estos planes es que a veces no sobreviven a la gestión política de turno, sobre todo cuando cambia la gestión del color político. Entonces, nosotros que tenemos una intendencia, las intendencias, por ejemplo, son para cada 4 años, normalmente si no hay un fuerte compromiso social, es como empezar de nuevo. Entonces, cada 4 años hago un plan, y después cuando, esto que mostré, es el plan de la actual gestión. Si la actual gestión pierde y gana otra gestión, y por ahí lo tira y empieza de nuevo. No debería pasar, pero pasa. Por eso es muy importante que haya un compromiso de todos los actores que lo han formulado. Políticos, acuérdense el cuadrito de actores sociales, o la charla de Jorge Carol, donde hablamos de actores políticos vinculados a la gestión estatal, actores económicos, cuya lógica es la ganancia, y actores de la sociedad civil, digamos y después todo lo que adentro hay. Bueno, todos esos actores participaron, o deberían haber participado de este proceso, y todos ellos son los que lo tienen que sostener. Son todos coautores, esta es la idea. Entonces, si todos se sienten parte, lo van a defender, a pesar de que cambie la gestión política de turno. Pero bueno, obviamente lo institucional, la gestión, hemos charlado también, el plan estratégico no es otra cosa que un proyecto político. La política está muy metida y no existe la posibilidad de éxito de un plan si no hay liderazgo político. Eso también es importante repasarlo. Bien. Ahora vamos a profundizar algunas cuestiones vinculadas a la otra fase. Ya formamos el plan, lo acordamos, firmamos el pacto y ahora hay que implementarlo. Qué difícil, esta es la parte más complicada. Primero, tengo, como decíamos recién, definir un plan operativo anual, o sea, seleccionar los programas prioritarios para el primer año de gestión del plan. O sea, cuáles son las acciones y los proyectos a poder concretar en el primer tiempo, definiendo objetivos operativos, instituciones responsables, etc. Y además, formular los indicadores de seguimiento, que tiene que ver con la evaluación del plan. El plan empieza a operar y a funcionar y hay que evaluarlo al mismo tiempo. O sea, definir el monitoreo operativo de la evolución del plan, viendo fundamentalmente la cumplimentación de objetivos, y el diseño de indicadores de seguimiento. Esto es importante. Nosotros hablamos mucho de indicadores. Por ahí hay que profundizar. Chacho Martino, que va a dar una clase, creo que el martes que viene, por ahí profundiza alguna cuestión de eso, porque los indicadores, distintos tipos de indicadores, son los que nos permiten entender dónde estamos parados. Indicadores de todo tipo, de densidad, de producción, de cantidad de cuadras pavimentadas, de indicadores de tipo vinculados al tema ambiental, mediciones, digamos, de contaminación de aire, ¿no? de lo que a ustedes se les ocurra. Estos son elementales para poder medir la evolución de un territorio urbano, sobre todo si estamos trabajando o implementando un plan. Por entonces aparecen distintas maneras de monitorear la evolución de esos programas y de medir esa evolución. Si los programas están funcionando bien, si algunos funcionan mal, poder tener
un mecanismo que nos permita medir permanentemente el avance del plan y al mismo tiempo comunicarlo. O sea, por las redes sociales, por las páginas web, definir y de alguna manera ir diciendo cómo se van llevando adelante los procesos y cómo se va adelante la implementación de las acciones concretas. Entonces, de esa manera podemos evaluar el funcionamiento del plan, la eficacia, el acierto y el alcance en el cumplimiento de los objetivos, el acierto en la selección de las prioridades, o sea, de qué proyectos primero y qué después, los niveles de satisfacción colectiva, ver los cambios contextuales que te van a pasar, seguramente en el medio va a haber cosas, algunas manejables, otras por ahí inmanejables, y ver cómo acomodamos el plan a esos cambios contextuales. Cuando digo cambio contextual, es la pandemia, es la inflación, qué sé yo, es un desastre climático. Hay una cantidad de cuestiones, o temas económicos más llanos, pero que de alguna manera impactan. O un proyecto no previsto que se te viene al territorio, también puede ser. Y a partir de eso, de evaluar, de medir, de ver los cambios, redefinir las estrategias, los programas, los proyectos y las acciones. Permanentemente hay que redefinir esta cuestión de dinámica, flexible, que hemos hablado en la definición del concepto del plan estratégico. Hay que evaluar los cambios contextuales, hay que ver el cumplimiento o no de los objetivos planteados, porque por ahí planteamos objetivos que con los proyectos no los cumplimentamos, no logramos satisfacer las demandas. Nos cambian o no las prioridades. Bueno, y sobre esa base se convocará el nuevo ciclo de concertación, decisión y gestión para darle sostenibilidad al plan. En la medida que yo reconfiguro y vuelvo a convocar y vuelvo a discutir las cuestiones después de un tiempo de implementación, nos permite reciclar el proceso y acomodar el plan a la nueva dinámica. Digo, el plan de Barcelona, originalmente fue de la década del 80, se repensó varias veces, se reformuló varias veces y se sigue reformulando. Y está bien, de eso se trata. Lo que hay que tener es una estructura de planificación perdurable, con técnicos y políticos, no tecnócratas, técnico-político, pero que pueda sobrevivir a un cambio de gestión de turno, ¿no? Y de esa manera, y hay buenos ejemplos de esto, de esa manera, bueno, esto se puede cambiar en un tiempo determinado, darle un cambio de perfil a un territorio o al territorio que ustedes están trabajando, que es el cordón de la Avenida 44. Me voy a detener un momento más en cómo formular un proyecto y un programa, algo que ya hemos dicho, vamos a profundizar alguna cuestión. Esto es para la instancia final del trabajo práctico, cuando ustedes hayan identificado los programas y los proyectos, nos interesa que puedan formular esos programas y proyectos de una manera más detallada. ¿Qué es eso? ¿Qué es un programa o un proyecto? Es un conjunto ordenado de actividades y tareas concretas e interrelacionadas a ejecutar por un grupo de actores con orientación consensuada, articulando recursos, capacidades, potencialidades en condiciones y plazos definidos. Vuelvo a decir, un proyecto no es un proyecto de arquitectura. Estamos muy acostumbrados a que el proyecto es el proyecto de arquitectura. No, un proyecto puede ser, vuelvo a decir, de capacitación, de salud, financiero. Bueno, hay proyectos que requieren recursos y otros que requieren organización, y prácticamente no requieren recursos, ¿no? Lo importante es que eso esté planteado para resolver los conflictos y las potencialidades, identificar y priorizar los aspectos positivos para poder avanzar porque acuérdense que ese proyecto forma parte de una línea estratégica que tiene un objetivo. Entonces, ese proyecto apunta a ir, entre otros proyectos, a ir cumplimentando ese objetivo que me planteé en esa línea estratégica. Porque hay un encadenamiento lógico.
tengo un objetivo del plan que anda por acá, y tengo un programa determinado, y tengo actividades propias y proyectos propios que apuntan a este programa, que apuntan al objetivo del plan. Este encadenamiento lógico, cualquier proyecto que ustedes desarrollen lo tiene que tener. Pero este proyecto en particular nos interesa que lo puedan formular. Por eso los componentes. De nuevo, ¿qué quiero hacer? La naturaleza del proyecto. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? Acuérdense de la plaza de San Carlos, ¿no? ¿Qué objetivo busco con ese proyecto, el de la plaza? ¿Qué metas persigo? ¿Qué actividades y tareas requieren? Necesito saber cuándo lo voy a hacer y qué tiempo va a llevar. ¿Para quién? ¿A quién va dirigido? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Con qué recursos lo voy a hacer? Humanos y materiales y recursos financieros. ¿Eh? Todo esto son las preguntas y las respuestas que hay que hacerse cuando uno formula un proyecto o un programa. Bueno, ¿qué es esto? Los componentes típicos de un proyecto. Un proyecto puede ser normativo, me olvidaba. Un proyecto es una norma de uso del suelo, una ordenanza, podría ser una regulación, puede ser una construcción edilicia, vial, puede ser de capacitación, estoy leyendo acá, de infraestructura, de redes, puede ser un proyecto vinculado a tecnología de redes, de conectividad. Ahora en la pandemia, multiplicar, y yo creo que es un tema clave, la conectividad. Que todos los barrios, hoy por hoy la inclusión, el tema de la conectividad es parte de la inclusión. Hoy es más importante, o tan importante como tener agua potable, tener conectividad. Y no estaba afuera. Bueno, entonces aparecerá el tema de las redes, equipamientos sociales, espacios públicos. Un proyecto puede ser de asistencia técnica, para el desarrollo de una variedad de una tomate, que acá se produce mucho tomate, alcaucil, o para armar un hivernáculo. Chicos, ¿cómo se arma un hivernáculo para que no se lo lleve el viento, una tormenta? Pero hay que capacitar para eso, y eso es un proyecto, en la zona de Echeverri, Olmos. Bien. Y además, insisto, tengo que armar un cronograma. Bueno, tiempos, responsables, duración, requisitos, fecha, inicio, un diagrama lo habrán visto o lo van a ver en producción de obras, ¿no? Un PERD, un diagrama que permita ver las tareas necesarias en tiempos determinados. Y también es importante evaluarlo, el proyecto. Y acá aparecen 3 tipos de evaluaciones: la ex ante, la durante, la continua y la ex post. Es decir, ese proyecto, ¿qué es la evaluación ex ante? Que es raro, ¿no? O sea, evaluar el proyecto antes de que el proyecto esté construido o en marcha. Es decidir si es conveniente o no implementar la propuesta. O sea, la tengo formulada. ¿Vale la pena hacerlo en el momento adecuado? Analizar las alternativas programáticas para ver si es la mejor solución. A ver si el diseño responde o no a los objetivos planteados. Si decido hacerla, después está el monitoreo continuo, que es el seguimiento y control del proceso durante la ejecución del proyecto. Vuelvo a decir, si es de infraestructura o de arquitectura, será si el proyecto avanza, si lo teché, vamos a decir, si lo revoqué. Ahora, si el proyecto de asistencia técnica es, conseguir la gente que me va a asistir al curso. O sea, con eso tiene que ver lo que es la evaluación durante. Y luego la ex post, que es la más clásica, que es verificar en qué medida y de qué modo el proyecto alcanzó o no alcanzó los resultados esperados. Si introdujo los cambios que uno había predeterminado o no. Y en definitiva saber si ese proyecto que se implementó funcionó adecuadamente a los objetivos del plan. Bien. Dicho esto, y ya para ir terminando, vamos a poner foco en el área de trabajo, un poquito. Ya pusimos recién, al principio con los trabajos de alumnos, ahora vamos a poner un poco foco en los objetivos del trabajo práctico. Entonces,
¿qué queremos? Formular un plan estratégico territorial para la intervención y desarrollar un programa proyecto de intervención urbana territorial. Son los dos objetivos, el plan general y un proyecto particular. Uno de los 40 nos interesa que lo puedan desarrollar. Betty puso en la filmina anterior, en la clase anterior, que es la estructuración y transformación del título de trabajo práctico territorial con desarrollo sostenible del corredor de la avenida 44, cuyos temas centrales es el acceso al suelo y la vivienda, crecimiento urbano y movilidad. Bien, repasando, no nos olvidemos de los ejes conceptuales que siempre nos interesa desarrollar, los planteamos en la clase inaugural. Abordemos el tema, en la propuesta me refiero, vamos a abordar el tema de crecimiento y completamiento urbano, cómo atacamos la desigualdad y fragmentación sociourbana que hemos detectado en el diagnóstico, qué pasa con el tema de la movilidad, cómo la mejoramos, cómo es la producción del suelo urbano, o sea, cómo crece o no el área urbana por sobre la rural, la ganancia de tierra residencial especulativa por sobre tierra productiva. ¿Cómo es el espacio urbano? ¿De calidad y para todos? ¿Existe? ¿Está bueno? Y bueno, obviamente repasar estas cuestiones del acceso al hábitat digno como tema general de lo que tenía que ver con el objetivo de cualquier plan, que es el acceso al suelo, de vivienda, servicios de infraestructura, equipamiento, producción y trabajo, a través de instrumentos de gestión urbana, que es la que estamos aplicando, el plan, el diseño del plan, de una normativa, probablemente el plan derive en una normativa, en una norma para regular el uso del suelo de ese territorio, con una gestión planificada y con la participación ciudadana como elemento clave. Y dentro de esto, estoy viendo el horario, hace una hora que estamos, pero ya estamos terminando, claramente el acceso al suelo de vivienda como un tema que ya han profundizado, y en esto repasando también, es muy importante la definición del modelo territorial, que de alguna manera están formulando ahora con el escenario meta, ver qué conclusiones han sacado del tema del mercado de suelos, cómo fue o cómo es el crecimiento y el completamiento o no del área urbana, si se producen crecimientos en términos horizontales como mancha de aceite, o existe la posibilidad, o en la propuesta habrá, planteos vinculados al completamiento urbano, cómo es la interfaz entre lo urbano, periurbano y rural, la movilidad, cómo funciona. El tema de la centralidad es muy importante, ahora vamos a ver alguna cosa en particular. Si podemos fortalecer las centralidades existentes, si existen incipientes nuevas centralidades a fortalecer o a crear, cómo es el acceso o no a la vivienda digna, adecuada y asequible, y bueno, lo que tiene que ver con la charla que tuvimos con Luciano Catolini, que tiene que ver con cuáles son las políticas existentes de suelo y vivienda, el Procrear y otros programas que están aplicándose, y si esto puede tener impacto favorable o no, o hay que profundizar, o hay que gestionar con los actores políticos, a ver de qué manera, y eso forma parte del plan, podría ser, una de las programas del plan, podría ser cómo se articula la política pública de tierra y vivienda para favorecer inversiones en ese sentido en el territorio o créditos para poder desarrollar vivienda que tengan características que vamos a charlar un poquito. Esto repasando tiene que ver con la conflictividad que existe en el tema del acceso al suelo, ¿verdad? Y por eso hablamos de vivienda adecuada y asequible. Es decir, que además sabemos que mucha de la población socioeconómica del territorio, el análisis, tiene es clase media baja, tiene problemas de acceso a infraestructura, al trabajo. Entonces, es importante las políticas sociales vinculadas al acceso a la vivienda, que sea posible, ¿verdad? Y hoy por hoy
este país es muy difícil acceder a una vivienda digna, pero no hay que renunciar a esto, ¿verdad? Esto es fundamental. Y en ese sentido también es fundamental no confundir el tema de construir vivienda con el tema del concepto de vivienda en la ciudad o el concepto de vivienda ciudad. ¿Eh? El pasaje del concepto de vivienda techo al concepto de vivienda ciudad, que planteaba Marcos Vinogrado, un profesor de esta casa de estudios de hace muchos años, donde cuando se habla de vivienda techo es una solución habitacional urgente para una persona, no importa si después los servicios llegan, si el espacio urbano está, si está la escuela, no, es vivienda integrada. Nosotros tenemos que pensar siempre en vivienda integrada, por eso hacer vivienda es hacer ciudad. No podemos pensar en vivienda disociada de los otros equipamientos, de los espacios públicos, del trabajo, del colectivo, digamos, de la educación, de la escuela, de todo eso. Y mostrando algunos ejemplos para hablar un poquito de arquitectura muy buenos, por lo menos desde mi óptica, cómo se hace vivienda inclusive de alta densidad, esto es el famoso conjunto Karl-Marx-Hof en Viena, haciendo ciudad con la vivienda, obviamente es otra escala, no es aplicable al territorio, pero vale pensar en estos modelos, me parece que son modelos que resuelven problemas de densidades altas en territorios complejos, ¿no? De alta calidad urbanística, viviendas construidas en la década del 20, del siglo XX, imagínense, tiene ya 100 años prácticamente. O ejemplos nuestros, como también te lo mostré en la teórica de inicio de clase, pero a veces son muy buenos ejemplos. También se puede hacer alta densidad con viviendas de calidad e integrada, como el conjunto Curapanigüe en el barrio de Chacabuco de Buenos Aires, ¿no? Que tiene esta imagen, son los típicos monobloc, pero con una calidad de espacio urbano para mí fenomenal. Y la gente que vive acá vive integrada, no vive digamos, segregada, ¿no? Cuida estos espacios. O el famoso conjunto del barrio Los Andes, de densidad media, también construido hace mucho tiempo, y también con alta calidad urbana, ¿no? Bueno, todo esto, hay muy buenos ejemplos y nos interesa que ustedes puedan profundizar en la escala que nos toca, ¿no? Por ahí es esta la escala de vivienda apareada, digamos, de baja densidad, u otros programas, que me parece que es importante pensar en el territorio cómo podemos ir haciendo completamientos, ¿no? O sea, avanzo en algunas ideas que por eso, ustedes ya han desarrollado, pero en vez de seguir creciendo en horizontal, hay que tratar de ir completando los vacíos urbanos que existen, que hay muchos. Por acá vuelvo a traer planos de ustedes mismos que han construido muy buenos vinculados al tema de la vivienda, dónde están, el valor de la tierra, cómo es, digamos, dónde están los desarrollos. No me voy a meter en detalle, pero ustedes ya han indagado esto y tienen posición frente a estos temas, ¿verdad? Y cuando propongamos vivienda integrada, hablamos con vivienda con acceso a las infraestructuras básicas, son cosas redundantes, pero no por eso no hay que repasar, con servicios de transporte que garanticen una adecuada accesibilidad, con adecuados espacios verdes de uso público, con el acceso a equipamientos urbanos de salud, educación y cultura, inserta sectores barriales con calidad urbana e identidad, cuyos habitantes tengan mayor posibilidades de acceso a la producción y al trabajo. Porque si después no tengo trabajo, no sirve para nada todo esto. Entonces, ¿cómo pienso en además pensar en cuestiones productivas que hagan a una cuestión más sostenible en términos también laborales, ¿verdad? Y de ese punto de vista, traigo Barcelona, la ciudad de los 15 minutos, cuando se piensa en temas de los barrios, cuál es la unidad habitable de un barrio, digo esto para el caso de Barcelona, ¿no? Y cómo esta idea de identidades barriales con sus respectivas centralidades permiten un uso más homogéneo de la ciudad. Y en ese sentido, vuelvo al territorio, los círculos son las centralidades.
¿no? Incipientes o no, consolidadas o no, algunas que puedan profundizarse, pero esta idea de la centralidad me parece que hay que repasarlo, porque ahí cuando hablamos de centralidad hablamos de dónde está la escuela, dónde está la plaza, la iglesia, el supermercado, el comercio, la actividad descentralizada de servicios públicos, la identidad. ¿Eh? Entonces, si nosotros logramos concentrar eso, el tipo que vive en Echeverri o en Olmos, no va a decir, che, qué lástima vive en Olmos. No, lo va a decir con orgullo. Y después se va a trasladar, necesita trasladarse menos al casco urbano de La Plata. Tendrá que ir, pero probablemente resuelva el banco, la escuela, las compras, todo en Olmos. Para eso necesita un centro, una centralidad. Bueno, y eso se asocia con la movilidad, se asocia con la idea de poder consolidar un ámbito que tenga identidad y con vivienda de gente que se sienta parte de eso. Aparece por acá, no está, el Retiro, otro lugar interesante, hay más que aparecen, digamos, desde ahí. Entonces, por acá, dentro de lo que son escenarios, acá hay un plano ya propositivo, que lo puse en grande. No importa el autor, tampoco estoy diciendo que esté bien o mal, no estoy generando un juicio de valor, pero acá hay una idea de qué quiero del sector, ¿no? En términos, fíjate que aparece en el tema de la centralidad, aparece una idea de cómo reestructurar la 44 o las transversales, el rol de 520, bueno, aparecen algunas cuestiones, hasta dónde crezco con lo urbano y cuál es el que no, bueno, no importa, digamos. Esto, desarrollado mucho más, es lo que queremos que ustedes hagan. Un plano síntesis propositivo de qué es lo que quiero del sector. De nuevo, no estoy diciendo que este sea el plano, lejos de ello, tengo mucha crítica para hacer ahí, pero tomo un ejemplo para decir, bueno, por acá es donde queremos que ustedes avancen. Porque en definitiva, necesitamos que ustedes definan un modelo territorial para el sector. Acá aparece la idea de un modelo. Este es un modelo teórico del plan estratégico de La Plata, de toda la región, modelo teórico, de cuál es el rol de las distintas avenidas, etcétera, o de cómo es el casco, acá aparecen, fíjense, los circuitos son las subcentralidades, el rol de las vías de circulación, el rol de las distintas arterias, convocantes, el segundo anillo, no importa. Hay un modelo teórico. Es importante que ustedes puedan desarrollar ese modelo teórico, sin dejar sin perder de vista los proyectos que impactarán en algún sentido o en otro en el territorio, como la Ruta 6 y la continuidad hacia el puerto, cómo le va a pasar por el territorio de ustedes. Son proyectos que están en marcha, como el tren universitario y la llegada al área de Gambier, como bueno, el tema de las tierras vacantes, ¿no? Este dibujito de Julieta Frediani, donde aparece una cantidad importante de tierra vacante. ¿Qué hago con todo eso en el territorio? Mucho, la gran mayoría es privado. ¿Puedo darme alguna política de completamiento? ¿Cómo lo hago? ¿Hay maneras? ¿Hay una norma? ¿Hay instrumentos de gestión urbana que me permitan avanzar en esta línea o no? Bueno, esto me parece que es interesante que discutamos con los docentes. O el tema del polo tecnológico, que es otro proyecto que está dando vuelta, que lo hemos mostrado en alguna clase, la área de Gambier, que seguramente puede impactar fuertemente en el territorio. Bueno, aparecen algunos proyectos, o el tema de vivienda, encararlo con una cierta densidad, ¿no? Cuando hablamos de completamiento urbano, podemos pensar en estructuras de este tipo, con espacios verdes, no importa la crítica arquitectónica de esto, porque podemos tener divergencias, no es la materia, arquitectura, pero sí nos interesa el criterio general de cómo pensamos un completamiento urbano, con un equipamiento, con una plaza, con una subdivisión determinada, que permita a mucha gente acceder con terrenos asequibles y vivienda y créditos asequibles para poder desarrollarse e integrarse en una vida urbana digna. Puede ser el pasaje de vivienda techo a vivienda ciudad,
pensar que esto puede ser ciudad, ¿no? Una vivienda aislada, condenada ya antes de habitarse por la segregación, ¿no? Bien. Y pensar algunos otros ejemplos, como esto, digamos, como por ejemplo en Tigre, que hubo un concurso hace un par de años, cómo se pensaba la puesta en valor de una localidad de esa naturaleza, en términos de estructura vial, en términos de usos, en términos de equipamientos, de norma, distintas formas y escalas que te permitan desarrollos considerables para que ustedes puedan avanzar y tratar de quebrar este modelo, que lo vuelvo a poner, quebrar esta lógica. Hay que destruir estas tres lógicas, de que cómo hace el mercado para construir, cómo hace el Estado para construir, y cómo hace la necesidad de la gente para construir como sea. Y poder buscar alguna aspiración a un territorio más homogéneo, más digno, de pasar de estas imágenes del territorio actual, que ustedes están trabajando, a imágenes de este tipo. Algunas son de esta foto y esta son dos fotos del área de trabajo. Entonces aparece una linda plaza en algunos de los sectores, la ve equipada, un conjunto de vivienda por loteo bastante razonable, y otras imágenes más de lugares consolidados de La Plata. Pero bueno, uno ve esta imagen y no es un tema exclusivamente espacial el que estoy planteando acá, si bien muestro el espacio. Es un tema que hace al conjunto, que hace a un hábitat digno, que hace a que una persona se sienta bien viviendo ahí. Bueno, nosotros como planificadores, en esta materia en particular, queremos que ustedes se lleven algunos instrumentos de este tipo. Después, la lógica dirá si trabajan en diseño de arquitectura o avanzan en temas de gestión territorial. Vuelvo a decir, lo he dicho varias veces, vuelvo a decir que muchos exalumnos nuestros, por suerte, vienen trabajando en el Estado, en problemáticas complejas, y si eso se logra, nosotros como cátedra nos vamos a sentir muy satisfechos, porque se trata de eso, de formar conciencia, ¿no? Acá dice ciudad integrada, inclusiva, sostenible. Esto es el objetivo general. La pregunta es cómo lo hacemos, ¿no? Y ahora, en este momento, ustedes están en esa instancia, del cómo lo hacemos. Y bueno, debátanlo, terminamos con esto, debátanlo con su grupo de estudiantes, con los docentes, aprovechen, digamos, a nosotros, a los docentes que tienen mucha experiencia, la gran mayoría de ellos ha hecho trabajo de este tipo en distintos territorios, los más grandes, los más jóvenes, por ahí todavía no, pero están con todas las ganas de involucrarse, y nos interesa que ustedes también se involucren, en la medida de lo posible. De eso se trata esta materia. Es una instancia muy linda la que están ahora por avanzar, y espero que con los mejores resultados. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. No sé, Camila, si abrimos la posibilidad de preguntas o qué opinan ustedes al respecto. Sí, ya está abierto para la gente que quiera realizar preguntas o consultas. El chat también ya está habilitado, así que esperamos. Perfecto. ¿Quieren avanzar en alguna de las preguntas? Ningún problema. Tenemos 102, ya teníamos recién 105, ya se están yendo algunos. Pero bueno, si quieren aprovechar hacer alguna consulta de cualquier tipo, acá también están los docentes, con lo cual pueden preguntarme a mí o a los propios docentes lo que ustedes quieran, no hay problema. Casualmente no hay preguntas. Chicos, mi Bueno, comisión entonces, en 15 con las coordenadas de siempre. Gracias, Diego. Hasta luego. bueno, fenómeno. Entonces nos vamos yendo, van cada cual a sus respectivos docentes. Nos vemos en la próxima. Y acuérdense, para los que no pudieron ver la clase,
que va a estar colgada en nuestras plataformas correspondientes. Muchas gracias.